Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Déjenme tomar poquita agua, ahorita seguimos. Bien, pues el día de hoy me tocó el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y pues como saben, hemos estado estudiando el Sermón del Monte y sabemos que es un sermón muy especial y muy retador, muy confrontador, porque como se ha dicho, se ha predicado, nuestro Señor Jesucristo establece un estándar para el cristiano, la expectativa y deber del cristiano en cuanto a cómo vivir su vida. Y hoy vamos a continuar con otra porción de ese sermón. Estuve viendo diferentes formas de titular esta porción que vamos a estar estudiando hoy, y le cambiaba nombres, pero siempre regresaba a este título que dice oportunidades desperdiciadas. Y yo pienso que conforme lo estudiemos, espero, ¿verdad?, que se logre entender por qué este título, oportunidades desperdiciadas. Bien, pues para empezar, domingo 29 de agosto de 2021, vamos a dar inicio con una oración para poner todo este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias, Señor, te doy porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Cada día, Señor, cada hora, cada minuto que pasa, Señor, tú bendices nuestras vidas, Señor. Y en este tiempo, en esta hora, nos bendices también reuniéndonos aquí en tu casa, Señor, para alabarte, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, Señor, para vernos también y animarnos unos a otros, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de este tiempo, que tomes control de mis labios, Señor, y que todo lo que aquí vaya yo a decir, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, y que únicamente aquello que edifique, Señor, aquello que sea de bendición, llegue a los oídos de mis hermanos, Señor. Te ruego pues que bendigas este tiempo, nos ayudes, Señor, y que todo lo que hagamos te dé honra y gloria a ti, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén. Okay. Bien, muy bien. Como comentaba, nuestro Señor Jesucristo había estado dando un discurso que puso de cabeza a propios y extraños, ¿no? Lo empezamos a ver desde el capítulo 5. Todo lo que Él estaba diciendo y declarando en esa predicación se oponía completamente a los pensamientos y costumbres de las personas que estaban ahí escuchando, costumbres y pensamientos que estaban bien arraigados. No era lo que estaban escuchando, no era lo que esperaban escuchar, ¿verdad? Del Mesías que ellos también tenían en su mente, y por eso es que era necesario que lo escucharan, porque no es lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Entonces tenía que venir ese mensaje verdadero, ese mensaje nuevo, ese mensaje, ¿verdad?, que retaría sus pensamientos. El Sermón del Monte describe de una forma muy contrastante, pues, cómo debe ser la vida del cristiano cuando se encuentra bajo la gracia de Dios, y por lo tanto también describe cómo debe ser la vida de la iglesia. Como ya se ha comentado, ¿verdad?, ese discurso, esa predicación eleva por mucho el estándar al cual debemos todos conformarnos, al cual debemos todos ajustar nuestra vida.
Jesús hizo mucho hincapié en que sus verdaderos seguidores debían ser completamente diferentes a los demás. Es algo que también recalcó mucho el pastor Jorge la semana pasada, ¿no? Esa necesidad de ser realmente diferentes. Enseñó e insistía también en que no debían tomar ejemplo del mundo, de los escribas y fariseos, que ellos se desplegaban como personas muy espirituales. Hacían una serie de presentaciones, por decirlo así, en donde nadie cuestionaba el grado de espiritualidad de estos hombres. Pero Jesús advertía, no tomen ese ejemplo, sino tomen el ejemplo e imítenme a mí, decía Jesucristo. De esa manera, ellos, ¿verdad?, los que se dijeran discípulos, podrían demostrar que eran auténticos hijos de su Padre Celestial, auténticos discípulos de Jesucristo. En Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, un llamado a ser diferentes. Y repite lo que también Dios había hablado en muchas ocasiones a su pueblo. Si vamos a ir rápidamente a Levítico 18, Levítico 18:1. En Levítico 18:1 dice, vamos a leer del 1 al 4, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces podemos ver claramente, ¿no?, cómo les está diciendo, no sean como ellos, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que yo les estoy pidiendo, lo que yo les estoy ordenando. Es el mismo llamado a ser distintos que Jesucristo está plasmando en su mensaje, en su discurso. El carácter de ellos debía ser completamente diferente de aquel que los escribas y fariseos mostraban. Era un grupo de mucha influencia, ¿verdad?, en el pueblo, en Israel, por todo lo que ellos hacían, ¿verdad?, y la manera en que lo desplegaban. Sin embargo, ellos estaban presentes al escuchar el Sermón del Monte, ellos estaban presentes cuando escuchan a Jesucristo decir que su carácter debía ser diferente. Los escribas y fariseos no estaban de luto por su pecado, no eran mansos como lo declara nuestro Señor Jesucristo, no estaban quebrantados de espíritu tampoco, ni tenían hambre de justicia, ni eran puros de corazón, no eran pacificadores como Jesucristo llama a los bienaventurados, no fueron misericordiosos, no eran ninguna cosa de esas. Los escribas y fariseos no cumplían con el estándar, ¿sí?, pero los discípulos de Cristo sí debían conformarse a ese estándar. El mensaje era para ellos, no sean como ellos, ¿sí? Su influencia, la influencia de los seguidores de Jesucristo, de los cristianos, de los discípulos de Cristo, debía brillar como luces en las tinieblas. Lo vimos ahí en el capítulo 5, ¿verdad? Es donde nos dice que debemos de ser, ¿qué?, sal y luz de la tierra, para preservar la tierra y para iluminarla, ¿sí? También su justicia, la justicia de los cristianos, ¿verdad?, debía exceder la de los escribas y fariseos, tanto en conducta ética como en su devoción religiosa, en tanto que su amor debía ser mayor y su ambición más noble que la de los vecinos paganos. En fin, un fuerte llamado a ser distintos. Romanos 12:2, ¿verdad?, lo hemos citado muchas veces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una y otra vez en la palabra de Dios somos llamados a ser distintos, diferentes al estándar que está plasmado y arraigado en el mundo. Qué importante y qué necesario es que veamos, pero también sintamos lo terrible que es el conformarnos al mundo. Y conformarnos al mundo implica agarrar la forma del mundo, agarrar las maneras del mundo, ser tan parecidos al mundo que virtualmente nadie puede distinguir. Al cristiano le resulta muy hiriente que alguien del mundo le diga, en realidad no eres diferente a nosotros. Amén. Qué duro es escuchar esas palabras. Pero a veces esas palabras traen una fuerte dosis de verdad. Es importante que meditemos en todas las consecuencias que acarrea el conformarnos al mundo. Y a través de este estudio, yo me di cuenta también que una de esas grandes consecuencias de tomar la forma de parecernos al mundo es que irritamos a Dios. Tomemos en cuenta que un tema esencial de toda la Biblia es el que nos declara el propósito de Dios de llamar a su pueblo a sí mismo. Toda la obra de Dios ha sido para reunirnos. Dios no nos hizo, ¿verdad? No nos formó, no nos crió para destrucción. El pecado entró, ¿verdad? La separación se dio y Dios empieza a trabajar para unirnos, para esa reconciliación que tanto falta hace al mundo tener. Pero ese pueblo que Dios llama necesita ser un pueblo santo, apartado del mundo al que pertenece y obedecer a Dios. Es decir, ya no más pertenezco a este mundo, ya no más me mezclo y me confundo en el mundo. Ahora soy luz que ilumina al mundo. Ese pueblo que Dios llama debe ser un pueblo cuya vocación debe ser congruente, una palabra bien importante en la vida del cristiano, congruente con su identidad, es decir, santo o diferente. Si decimos que somos santos, entonces tenemos que vivir como santos. Y cuando eso no se da, cuando esa congruencia no se puede identificar en la vida del cristiano, escuchamos las palabras, en realidad no eres diferente a nosotros. La apariencia de cristiano, de piedad, es importante, pero también es muy importante que en nuestro corazón tengamos también esa congruencia. Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestro ser debe ser congruente y nuestro actuar debe ser congruente con lo que decimos ser. El pasaje que vamos a estar viendo este día nos advierte de una manera muy fuerte acerca del peligro de esa falta de congruencia. El hacer cosas correctas y necesarias por los motivos correctos y pecaminosos. Vamos a ir a Mateo 6. Vamos a leer primero del 1 al 4 y luego nos vamos a brincar al 16. Mateo 6, 1 primero. Bien, ya lo tenemos, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De ahí nos vamos al 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos una gran similitud entre los dos pasajes, ¿verdad? Palabras, las mismas palabras, las mismas advertencias para dos situaciones, ¿no? Dos obligaciones cristianas, ¿verdad? El dar y el ayunar. Pero nos empieza a revelar este pasaje otra vez el estándar de Jesucristo. No nomás basta con ayudar, dar limosna al necesitado, mostrar, ¿verdad?, piedad y misericordia, sino hay algo más que tenemos que sumar al estándar. No solo basta con ayunar y tratar de someter nuestra carne, sino hay algo más que tenemos que contemplar para alcanzar ese estándar. Dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos, en la Nueva Versión Internacional dice cuídense, es una advertencia. Cuídate de no hacer tus obras de justicia delante de los hombres. La advertencia de cuidado, de peligro, nos está diciendo, puedes caer en pecado. Hay consecuencias de hacer esto. No lo hagas. ¿Y cuál es ese pecado del que nos está advirtiendo Jesús? Bueno, vamos a continuar el texto para poderlo descubrir. Y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. La palabra que se está utilizando aquí para justicia es dikaiosune. La misma palabra se utiliza en Mateo 5:6 y en 5:20. Sin embargo, aunque sea exactamente la misma palabra, tiene un énfasis diferente. En 5:6 y 5:20, justicia se había relacionado con la bondad, con la pureza, con la honestidad y con el amor. Era el contexto, era el enfoque que se le estaba dando a esa palabra. Pero ahora en 6:1 y también hasta el 18, está ligada a prácticas tales como la limosna, la oración y el ayuno, ¿sí?, que son tres grandes deberes del cristiano. Jesucristo en su mensaje no dice, ¿verdad?, si acaso llegas a ofrendar, si acaso, ¿verdad?, llegas, no dice cuándo. O sea, asume que lo vamos a hacer. Es parte, ¿verdad?, de lo que se espera, es parte del estándar, era parte de la costumbre inclusive judía. Pero nos va a subir algunas rayitas ahorita el estándar, ¿sí? En los versículos 1 al 4, específicamente los que vamos a estudiar primero, justicia se refiere primero a dar limosna, mostrando esa misericordia a los necesitados. Y Jesús obviamente esperaba que sus discípulos fueran dadores generosos. Ya era una expectativa, por eso dice, cuando hagan esto, ¿sí?, guardaos, dice, advierte. Sin embargo,
Para Jesús no basta la generosidad. A lo largo de este sermón, nuestro Señor está interesado también en la motivación. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos motiva a hacer esto o aquello en nuestra vida cristiana? Nos lleva también a entrar a esos pensamientos ocultos del corazón. Guardaos, cuidado, peligro, no lo hagas, es la advertencia. Y dice, para ser vistos de ellos, delante de los hombres voy y doy al necesitado, muestro misericordia al necesitado, muestro una piedad al necesitado, palabra clave, ¿verdad? Para ser vistos de ellos. A primera vista, estas palabras parecen contradecir un mandato que ya había declarado el Señor Jesucristo en Mateo 5:16. ¿Verdad? Si pueden ir ahí, un poquito arribita, Mateo 5:16, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces en 5:16 lo ordena, pero ahora en 6:1 lo prohíbe, ¿verdad? Y si no ponemos mucha atención, podemos pensar que hay aquí una contradicción. Sabemos como cristianos que eso es imposible, ¿verdad? No se puede contradecir Dios en nada de lo que haya documentado en este precioso libro. Entonces debe haber una explicación. En 5:16 deja clara la motivación o propósito correcto de hacer que nuestras buenas obras sean vistas por los hombres. La razón correcta para que sean vistas. Y dice, para que la gente glorifique al Padre Celestial. Para eso, ¿sí?, deben de ser vistas las buenas obras, para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En cambio, en 6:1 deja clara la motivación o propósito incorrecto de hacer esto. Dice, para que los hombres los vean. Y si los hombres ven mi obra de justicia, si los hombres ven esa piedad y misericordia mostrada al dar una ofrenda o dar una limosna al necesitado, estaré ocupado en que la gloria la reciba yo y no el Padre. Nuestras buenas obras tienen que ser públicas para que se muestre esa luz, ¿verdad? Pero nuestra devoción religiosa tiene que ser secreta, porque corremos el peligro de jactarnos de ellas. Somos débiles en ese apartado de nuestra vida. Somos como los fariseos en el sentido de que queremos la oportunidad, queremos escuchar el halago, el reconocimiento. Sin embargo, cuando nuestras obras son vistas por los hombres, siempre y en todos los casos, el único propósito digno es que la gloria la reciba Dios. Ahora, una clave importante para entender el por qué no existe una contradicción entre estos dos pasajes se halla en el hecho de que Jesús está hablando de dos pecados diferentes. ¿Sí? En 5:16 está tratando con el pecado de la cobardía. Y por eso dice, hagan brillar su luz delante de todos. El cristiano, ¿verdad?, debe ser luz, y esa luz se manifiesta porque estás visible, pero no estás nada más visible mostrando qué ropa traes puesta, ni qué tal arreglado andas. Estás ahí
siendo visible, mostrando la obra de Dios en tu vida, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, llevando el mensaje del Evangelio a los perdidos. Y es cierto o no que aún en nuestros días existe cierto grado de cobardía para hacer eso. Sabemos todos la importancia de compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra luz alumbre el mundo, llevando ese mensaje de Evangelio? Es como decir, bueno, está bien con que la luz de este lugar esté encendida únicamente en los primeros 20 minutos del día, el resto hay que estar apagado. ¿Tendría propósito, sentido tener luz en el edificio? La luz cumple su propósito permitiéndonos ahorita vernos y poder leer. La luz de nosotros, ¿verdad? La que nosotros tenemos que dejar brillar delante de los hombres, cumple su propósito cuando estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Entonces Jesucristo en 5:16 está atendiendo ese pecado, el pecado de nuestra cobardía. Mateo 10, 32 y 33 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en 5:16, Cristo está tratando con el pecado de la cobardía del cristiano y sigue tratando hasta estos días con nosotros, con ese mismo pecado. Pero ahora en 6:1, el pecado es otro. Jesús ahora está tratando con el pecado de nuestra hipocresía. Eso es lo que lo hace decir que nos guardemos de practicar nuestra piedad delante de los hombres. Qué pecados tan fuertes, ¿no? Cobardes e hipócritas. El que Jesús está refiriéndose a este pecado en particular de la hipocresía nos los deja muy claro en el verso 2. Vayamos ahí a Mateo 6:2. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Calvino dijo: esta es una advertencia muy necesaria, porque en todas las virtudes, dice, se debe evitar la entrada de la hipocresía. La hipocresía está ahí al acecho, a cuestión de fracciones de segundo para entrar y contaminar las obras de justicia, las obras de piedad que pudimos haber realizado. Comentario de Matthew Henry dice que la vanagloria, ¿verdad?, de la cual emana esta hipocresía, se presenta antes de que nos percatemos de ello e infecta la buena obra de la limosna, como en este caso, ¿no? Estamos en constante peligro de caer en ese pecado. La advertencia era y sigue siendo necesaria. El pecado principal de los judíos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo era ese orgullo hipócrita, especialmente entre los escribas y fariseos, a quienes denunció Jesús en repetidas ocasiones. ¿Sí? Ellos practicaban la limosna definitivamente, pero no lo hacían por obediencia a Dios ni por amor a los hombres, sino por ese orgullo y esa vanagloria. No lo hacían por algún tipo de compasión, sino por ostentación. Escogían las sinagogas, ¿verdad?, los lugares amplios, lugares que había gente.
Había un par de días que era un tiempo especial en donde se congregaba la vendimia, ahí había gente vendiendo, aseguraba que había gente en ese día, ahí ese día era el día para ir a dar limosna, para garantizar, asegurar que fueran observados. Tocar trompeta, como dice el pasaje, es sin duda una expresión, ¿verdad?, para entender esa ostentación, ese aseguramiento de que te des cuenta, estoy haciendo una obra de piedad. La vanagloria, trata por todos los medios de hacer mucho ruido para llamar la atención de los demás y recibir un aplauso, un reconocimiento, una ovación. ¿Cómo reacciona Dios ante la hipocresía? Isaías 9:17, si pueden ir ahí, Isaías 9:17. Dice la palabra de Dios, Isaías 9:17. Bueno, obviamente que ya todo el resto del pasaje lo pueden leer en casa, pero fíjense lo que dice: por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendré misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La falsedad, la religión falsa es abominable al Señor. Amós 5:21, si gustan no vayan ahí, yo se los leo, 5:21 al 27 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecereis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Crium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Una fuerte advertencia: todo lo que Dios mismo instituyó, aborreció y abominó. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que este pueblo cantaba, ofrecía holocaustos, daba sus ofrendas, adoraban también a Moloc y Kium. Doble cara. Qué palabras tan fuertes de nuestro Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nunca reprendió ningún pecado como reprendió a los hipócritas en Mateo 23. Mateo 23. Ay, se me perdió mi hojita. Aquí está. Todo Mateo 23 es una fuerte reprimenda de Dios, de Cristo, hacia los fariseos
y los escribas. Lo voy a leer rápido, no lo voy a leer todo, nomás me lo voy a ir brincando si lo quieren seguir o me quieren escuchar, pero pongan mucha atención, hermanos. Necesitamos darnos cuenta de la magnitud del pecado de la hipocresía. Porque la hipocresía está al acecho en tu vida y en mi vida. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme sus obras, porque dicen y no hacen. El 13, empiezan los ayes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Pero por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seáis semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, si queremos entender qué es lo que Dios opina de la hipocresía, con esto que hemos leído, ¿nos ha quedado claro? ¿Ha quedado clara la opinión de Dios hacia este pecado? Cristo reservó el lenguaje más abrasador para aquellos farsantes espirituales que habían enmascarado sus corazones, llenos de motivos viles y malvados, con una fachada de piedad. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son mis motivos para actuar con piedad? Esa sería una pregunta importante. 2 personas pueden estar, las podemos observar que dan. Podemos ver a 2 personas que están orando o 2 personas que han ayunado. 2 personas pueden estar realizando todo tipo de actos religiosos, pero tú y yo nunca sabremos la diferencia entre uno y el otro. Amén. Sin embargo, para Dios, uno es olor fragante, es fuente de alegría. Me gusta esta expresión. Uno le hace feliz a Dios. Y el otro es humo en su nariz, según Isaías 65:5. ¿Qué pasa cuando entra humo por tu nariz? Irrita bastante, ¿verdad? Molesta bastante, te causa una perturbación.
El problema con el hipócrita religioso es que deliberadamente se propone engañar a las personas y cree de manera ingenua que también engaña a Dios. La diferencia siempre va a estar en los motivos que tenemos en nuestro corazón para hacer lo que sea cuando decimos que lo hacemos para Dios. Hay tres posibilidades. Una es que en nuestro corazón busquemos la alabanza de los hombres. Nos debe preocupar, pero debemos analizarnos. Eso es muy profundo en nuestro ser. Analicemos, ¿acaso hay en mí una esperanza, un deseo, una necesidad de alabanza de los hombres? Otra posibilidad es que en nuestro corazón busquemos mantener nuestro anonimato, pero nosotros mismos nos felicitamos. Qué bien lo hice. ¿Se dan cuenta de la sutileza del pecado de la hipocresía? Y una tercera opción o posibilidad es que en nuestro corazón busquemos y estemos deseosos solamente de la aprobación de nuestro Padre Divino. Meditemos en esto, hermanos. Hemos tenido en nuestra vida oportunidades de hacer obras de justicia, específicamente de dar al necesitado, porque son obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Cuál fue nuestra motivación? ¿Cuál fue nuestra motivación al hacer cada una de esas obras de piedad y de misericordia que en el pasado hemos hecho? El reproche que Cristo les hace es muy claro y muy notable. Lo vemos en la segunda parte del versículo 2 de Mateo 6. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo dice en el versículo 16 para aquellos que ayunaban también y que mostraban un espectáculo de piedad para que los hombres vieran su gran espiritualidad. Se maquillaban su rostro, utilizaban la ceniza para poner en su rostro y verse un poco más demacrados, un poco más pálidos. Se ponían ropas sucias, no se aceitaban su pelo o su cabeza, que era una costumbre, para que hubiera una clara diferencia y nadie tuviera dudas de decir: de seguro este hombre piadoso está ayunando. Y en el momento que esas palabras surgen, en el momento que esta persona, este fariseo, escuchaba eso porque lo hacía para ese fin, en ese momento recibía su recompensa. Es una recompensa, claro, pero es su recompensa, no la recompensa que Dios promete a los que practican el bien, la misericordia, la piedad. ¿Sí? Recibían la recompensa que ellos buscaban, el reconocimiento. ¿Sí? Estamos de acuerdo que es una muy, muy, muy pobre recompensa. Su intención es que lo vean los hombres ya los vieron, ya, se acabó. Además de que era su recompensa, esa es toda su recompensa, pequeña y pasajera, ya, se acabó. Tienen ya todo lo que estaban buscando, todo lo que prepararon, todo, buscar las ropas más sucias, ponerse esa ceniza en la cara, hacer todo el espectáculo que hicieron, o ir a ese lugar en donde había mucha gente a llevar su dinero. Era su dinero a final de cuentas, ¿verdad? Y lo iban a dar a alguien. Todo eso que hicieron en preparación premeditada, en su momento, en ese momento, recibía su recompensa.
lo que buscaban, ya lo tenían. ¿Cómo debe ser entonces? Bueno, vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice nuestro Señor Jesucristo: mas cuando tú des limosna, tú, yo, nosotros, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dar limosna pues con la mano derecha es una expresión hebrea, ¿sí? La mano derecha es la mano del honor, del poder, de la protección, es la mano de la resolución. El que no se entere, la mano izquierda quiere expresar el secreto de la limosna, obviamente que es imposible que esta mano, para empezar no tienen ojos, ¿no? Pero es la expresión de lo secreto que debe ser la limosna. Debe ser algo tan secreto que nosotros mismos nos olvidáramos que habíamos ayudado a una persona cuando nos encontremos de nuevo con esa persona. Ah, ¿te acuerdas que a ti te ayudé? No, se me olvidó, no tengo memoria de eso. No debemos ser conscientes de nosotros mismos en nuestro dar, porque esa conciencia fácilmente va a degenerar en nuestra propia justicia, en nuestro propio reconocimiento. Es tan sutil, ¿verdad?, este pecado, que es posible que demos pasos deliberados para mantener en secreto ante los hombres, ¿verdad?, ese acto de dar, pero simultáneamente regodearnos o reconocernos nosotros mismos, ¿sí? Felicitarnos a nosotros mismos por aquella obra. Es posible entonces convertir una obra de misericordia en un acto de vanidad, de modo que nuestra motivación principal para dar no sea el beneficio de la persona que recibe el dinero, sino nuestro propio beneficio temporal, efímero. ¿Cuál es la promesa que hace a quienes dan limosna con sinceridad y humildad? El verso 4 nos los declara. Dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Es de gran consuelo para el creyente saber que Dios ve en lo secreto. De repente es causa de preocupación. Veamos el énfasis en que se declara que Él mismo recompensará. Dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es Dios quien nos dará esa recompensa. De Dios recibiremos esa recompensa, y Dios mismo es la recompensa. Lo ponemos en la balanza. Recompensa de los hombres, recompensa de Dios. Irritar a Dios, hacer feliz a Dios. Cada vez que hemos caído en el pecado de publicar nuestras obras de justicia, cada vez que no hemos cuidado nuestros motivos para hacer esas obras, cada vez que esto ha acontecido, hemos perdido la oportunidad. Hemos perdido la bendición de recibir recompensa de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Habías pensado en eso? Quizá de aquí para atrás has dado mucho. Te has sacrificado de cierta forma para dar. Has quitado el plato de tu mesa, se lo has dado
a alguien en necesidad y luego te has felicitado por una obra grande de piedad. En ese momento perdimos la oportunidad de recibir recompensa de nuestro Padre Celestial. Amén. Cada vez, yo creo que la ilustración es clara, cada vez que nuestra izquierda supo lo que hizo la derecha, esa oportunidad se nos fue. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos gozado con la admiración y reconocimiento de los hombres? ¿Cuántas veces hemos irritado a Dios y perdido su recompensa, creyendo nosotros que habíamos hecho un acto de piedad y de bondad? ¿Queremos causar una buena impresión? Tiene mucho peso en nuestra vida cristiana. ¿Queremos parecer santos y piadosos? Sobre todo quienes reconocemos como santos y piadosos. Entonces entramos en un juego muy, muy peligroso, el juego de la hipocresía. Pero si ponemos atención a esta advertencia que nuestro Señor nos da, sabremos que el Señor busca una devoción del corazón real, genuina, auténtica. Amén. El doctor Lloyd Jones dice: nuestra única razón por lo que buscamos agradar a los hombres que nos rodean es que podemos agradarnos a nosotros mismos. Me agrada, ¿sí? Me agrada el que los hombres reconozcan lo que yo hago. Entonces el remedio es claro. Tenemos que volvernos tan conscientes de Dios que cesemos de ser conscientes de nosotros mismos. Estamos muy metidos en nosotros mismos. El mundo enseña que primero tienes que estar bien contigo mismo y después lo demás. Y hemos adoptado eso, nos parecemos, nos conformamos mucho a eso, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque reconocemos los peligros, porque reconocemos hacia dónde nos lleva el ocuparnos en nosotros mismos. Una advertencia necesaria aún en nuestro tiempo. Tenemos que volvernos pues más conscientes de Dios. ¿Qué espectador es más importante? ¿El terrenal o el celestial? ¿El hombre o Dios? ¿Quién queremos que vea? El hipócrita lleva a cabo sus rituales delante de la gente porque necesita llamar la atención. Es decir, está como una especie de teatro donde hace toda su representación. Su religión es un espectáculo público y se asegura de eso. ¿Sí? Pero el cristiano también es consciente de que es observado. Pero para el cristiano, el auditorio es Dios. ¿Sí? Y Él no puede ser engañado por lo que nosotros desplegamos, porque Él mira nuestro corazón. Amén. Solo cuando estemos conscientes de su presencia, nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestro ayuno serán reales. ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas por no entender lo grave del pecado de la hipocresía? Por pensar que nuestro espectáculo
sí es creíble a Dios, por pensar que podemos burlar a Dios, por esa sed y necesidad de reconocimiento. Al final de cuentas, la gloria sigue siendo para Dios, porque aquel necesitado que recibió ese peso de parte de ti, gloria a Dios, Dios cubrió una necesidad con un hipócrita. Que sea diferente, hermanos, después de conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, obliga un cambio. Amén. Y hoy tendremos oportunidades, nuevas oportunidades, gloria a Dios. Tenemos nuevas oportunidades de mostrar piedad, misericordia, bondad. Que nuestra izquierda no vea nuestra derecha. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Es poderosa, nos inquieta en sobremanera, Señor, nos pone en evidencia, Señor. Nos hace ver cuán perversos, Señor, somos. Pero también, Señor, reconocemos nuestra incapacidad y clamamos a ti para que tú nos ayudes, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para entender, Señor, la gravedad de este asunto. Para no solo darnos cuenta, sino actuar en consecuencia y buscar esa congruencia en nuestra vida, Señor. Para escudriñar realmente los motivos de nuestro corazón cuando vamos a hacer cualquier cosa que pretenda ser para tu honra y para tu gloria. Quita de nosotros, Señor, todo deseo de reconocimiento. Haz que realmente nos humillemos, Señor, y entendamos que lo que hacemos, lo hacemos porque tú gobiernas en nuestras vidas, Señor. Ningún acto de bondad, ningún acto de misericordia, ningún acto de amor sale de nuestros corazones, Señor, sale de ti. Tú lo pones en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ese peso que damos, tú lo pusiste en nuestra bolsa, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una religión verdadera, no falsa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Despedir esta celebración con un canto.